porque yo sé que, además lo he oído ya, que muchos de vosotros habéis leído un montón sobre Leonor de Aquitania, cosa no rara, porque es uno de los personajes más novelados de la historia europea. Tanto es así que es muy difícil distinguir lo que es la realidad de la leyenda. Yo comentaba con alguno de vosotros que estos días me he leído dos biografías, no novelas. Y resultaba que a veces parecía que estabas pues leyendo una novela, y estábamos hablando de biografías escritas por académicos, o sea que no gente... Bien, vamos a empezar. Os iba a hacer un comentario. Cuando empecé a hacer la exposición, llegué a poner un subtítulo que era el empoderamiento de una mujer en la Edad Media. Esto no es ni empoderamiento de nada. Esto es una noble que ejerce con todas sus narices el poder absoluto que llegó a tener Leonor de Aquitania. No es el empoderamiento tal como lo entendemos. El escenario. Bueno, es una tontería, pero sí es bueno que veamos, si nos dejan ver, que veamos lo que era, estamos hablando de finales ya del siglo XII, lo que era Francia y lo que era el reino de Inglaterra. Reino de Inglaterra. Ole. El reino de Inglaterra, junto con las posesiones que tenía en Francia, si lo veis, es lo que está en morado, en marroncito. El reino de Francia es lo que está en azul. Tampoco era una cosa totalmente homogénea. Dentro del reino de Inglaterra, al final del siglo, habían ocupado el reino de Escocia, empiezan con Irlanda, todavía tienen peleas por Tolosa, que está aquí en la esquinita. Bueno, Francia es un conjunto de pequeños señoríos, y aquí se ve mucho mejor. Fijaros la complejidad que tiene el asunto. El reino de Francia era realmente todo esto, todo lo que es Francia, porque tanto el ducado de Bretaña como Normandía como Aquitania eran súbditos del rey francés. Lo que pasa es que tenía una capacidad de poder sobre ellos muy escasa. O sea, el rey francés solo tenía como territorios propios, era señor de lo que está marcado en azul, más fuerte. Eso era realmente el reino de lo que él controlaba directamente. El resto, pues controlaba muy poquito, porque por aquí tenemos el ducado de Borgoña, teníamos el ducado de Champaña, con el rey, pero que era Tolosa, que estaba siempre en disputa, varios, imaginaos lo que podía ser ahí, y bueno, aquí estaba Aquitania, aquí estaba Bretaña y aquí estaba Normandía. Esto lo tenían ocupado los ingleses o los aquitanos, que eran, bueno, de honor. Esto es aún más complicado porque veis la Francia a finales del siglo también, de 1180. ¿Quién era Leonor de Aquitania? Antecedentes. Leonor de Aquitania es una señorita, vamos a hablarlo así, feudal, con un poder total sobre el 20% de lo que es hoy Francia. Era nieta de Guillermo IX, al cual llamaban trovador, que, bueno, se guardan todavía 11 poemas de este caballero, y realmente es una trova un tanto extraña porque es parte, dijéramos, erótica festiva. Describía muchas veces no lo que era el amor cortés, sino el resultado del amor cortés. De este hombre se hablaban de cosas increíbles, como que dicen que llegó a escribir las normas que debían regir un convento de prostitutas. O sea, tanto duro. Este hombre fue excomulgado, como fueron casi todos sus descendientes, y en el acto de la excomunión, pues sacó la espada y le puso la espada aquí, eso es la historia, al obispo. El obispo aguantó, y entonces él ya se cortó por no darle, y le dijo: mira, no voy a ser tan bueno contigo como para hacer que te encuentres pronto con el que tú amas, con Cristo. Entonces le dejó. Este hombre se echó un amante, unas múltiples que tenía, que le llamaba la peligrosa, le dan Joguet. Y era la mujer, la esposa legal de uno de sus súbditos, noble como él, pero de una nobleza más baja, ¿no? Esta mujer era de armas tomar.
se levantó la excomunión, como siempre y tal. Las excomuniones en aquella época tenían dos cuestiones. Una, por motivos de comportamiento. Eran chicos malos, les excomulgaban. Pero también por un tema fiscal. Yo soy obispo, soy otro señor feudal y me intentas cobrar más impuestos, pues procuro que te excomulguen. Llega su hijo, que es Guillermo X, el padre de doña Leonor. Y este caballero era algo parecido, un poco más suave. También fue excomulgado por los mismos motivos. Y era hijo de la Peligrosa. Es decir, la Peligrosa vuelve con su marido, vamos a ver, el padre la embarca otra vez con su marido y una hija que se casa con Guillermo X. El lío familiar es curioso, o sea, él es hijo del amante de su padre. Bueno, pues esta niña, él tiene Guillermo X tiene dos hijas, Leonor y Petronila. Sobre el nombre de Petronila ya hay la primera dificultad, porque hay gente que le llama Petronila, hay gente que le llama Alicia Petronila. Y un hijo que no aparece para nada porque muere joven. A Leonor la educan bien para la época, sabe hablar la lengua de Oc, que era su lengua nativa, no hablaban en francés, sabe hablar francés, estudia latín, estudia algo de gramática, estudia matemáticas, o sea, una mujer muy educada para la época. Nace teóricamente, dicen, en 1122. Dicen, porque en otras fuentes dicen que nace en 1121, o sea, en 1120. Dicen, bueno, ¿qué pasa? Pues que en aquella época, como no se esperaba que los hijos prosperaran, sino que nacía uno, y de cada 5 que nacían vivía uno, pues los registros no eran muy fiables hasta que no pasaba determinada edad. Cuando llegaba a los 5 o 6 años, entonces empezaban a escribir sobre él. Pero aceptemos 1122. Llegamos a 1137. 1137, Guillermo X su padre, está en peregrinación a Santiago de Compostela. Tiene que expiar sus pecados, que son muchos. Y según llega a Santiago de Compostela, muere. Unos dicen que muere en Santiago de Compostela y otros que muere en la entrada. Se muere en Santiago de Compostela. Pero antes de eso ha pactado con otro que se está muriendo, que es Luis VI el Gordo. Era un hombre de un cierto volumen, porque para llamar a esa gente en aquella época el Gordo es que daba el hombre robusto, fuerte, que se iba a casar en principio con su segundo hijo, Luis, que después fue el primero porque murió su hermano en un accidente de caza, en fin. Luis era un hombre que, como no iba a ser el rey, pues fue educado pues, en un ambiente religioso. No era un hombre de gran carácter, le llaman mojigato, pacato, timorato. Yo creo que no lo fue tanto, pero bueno, le llamaban esto. Frente era un hombre del norte, de los bebedores de cerveza, por decirlo así, de la gente de la zona brumosa. Y Leonor era del sur bebedores de vino, de gente mucho más alegre, ciudades mucho más desarrolladas que las del norte, un ambiente mucho más culto, mucho más, en fin, había fiestas, había la moda, triunfaba la del sur. Y entonces, 1137 se dice que se casa. El padre de Luis muriéndose y el padre de Leonor muerto. Estos señores se casan en Burdeos. Esta es la Catedral de San Andrés, pero no se casaron se casaron en la gótica. Esta ya en la románica, esta ya es la gótica, que es posterior, pero bueno, he sacado la foto pues para ahí. Se casan en abril. Seguro que hay una esta. Bueno, se casan, el 25 de junio de 1137. De 1137. El 1 de agosto muere el Gordo. Quiere decir, mientras están con el hijo del Gordo, el que sería Luis VII, mientras están haciendo el viaje entre Burdeos y París, muere el padre, con lo cual Luis VII pasa a ser el rey. Luis VII se casa enamorado de Leonor.
Leonor era una chica, todo el mundo la describe como una mujer guapa, simpática, agradable y tal. Y el otro era un pobre hombre que se había educado con la iglesia. Hay en algún punto, que en algún sitio que le llamaban incluso el monje. No era esto, porque también tuvo algún hijo bastardo y tal. Pero bueno, eso es un... Pero un hombre, yo creo que más que pacato, un hombre relajado. Al parecer enamorado. Leonor no. Pues a Leonor se lo impusieron y le llegó un chaval un año mayor que él y dijo: me caso contigo, y se acabó. Leonor gobierna sobre el 19, sobre el 20% aproximadamente Llegan a París. Y París en ese momento no es el gran París que conocemos ahora, es la Cité, la isla de la Cité. No es más. Es más pequeño que Burdeos, es una ciudad atrasada que se empieza a desarrollar, es una corte gris frente a la corte que conoce esta mujer en Burdeos, de trovadores, lo primero que hace es enfrentarse a Adelaida de Saboya. Tuvo suerte, porque Adelaida de Saboya, que era la madre de Luis VII, se casó al poco tiempo después con otro. O sea, aquí se moría uno y realmente pasaba. O sea, que realmente no tuvo. Leonor empieza a mandar. El marido enamorado, y empieza a mandar. Y entonces, cuando tiene un problema en sus territorios, que los tuvo en Poitiers, los tuvo al lado de Burdeos, los tuvo en Oran, lo que hacía era que conseguía que su marido organizara la suficiente logística como para acabar con esos problemas, es decir, mandar un ejército para acabar con esos problemas. Generó más problemas porque ella tenía la obsesión del condado de Tolosa. El condado de Tolosa, que me imagino que aparecerá por ahí, ella tenía unos derechos sobre el condado de Tolosa a través de una de las mujeres, que era abuela suya, de Guillermo el Trovador, del abuelo, que se llamaba Felipa de Tolosa. Entonces, todos los señores de Aquitania decían que tenían derecho al condado de Tolosa porque descendían de esta mujer. Entonces se llegó a montar una expedición, un ataque al condado de Tolosa que no prosperó. Entonces estamos con Leonor en un país muy atrasado, que lleva la moda, con un marido enamorado, ella pasando un poco de él, y con otra persona que será el primero de los tres eclesiásticos que nos vamos a encontrar en la exposición, que es Suger. Suger es el abad de Saint-Denis. Este es un hombre, yo creo que al que la historia no le ha hecho suficiente justicia. Este hombre, si estuviera aquí Carlos, nos diría que es uno de los precursores del gótico, porque la abadía de Saint-Denis es una de las primeras muestras del pregótico que hay, y las obras son iniciadas por él. Y era un hombre que había sido consejero de Guillermo X, padre de Leonor, de Luis VI, el Gordo, padre de Luis VII, y que pasó a ser el consejero de Luis VII. Era el hombre el que frenaba los temas, que bueno, controlaba a... Leonor introduce en la corte de París la brillantez de la corte occitana, trae como trovadores a Macabru. Este Macabru era un pájaro. Le llamaban Pamperdí. Y entonces tenía unos poemas que yo no sé cómo los aguantaba Luis VII, ¿no? Porque hablaban de que incluso se mencionaba, después lo mencionó otro con posterioridad, que le gustaría estar en los aposentos en los cuales ella se desvestía. Entonces yo me imagino que eso al rey le generaba una cierta inquietud. Parece que no tuvo ningún lío con la reina, pero dijéramos era el lenguaje de los trovadores, eran lenguajes pues un tanto llamativos, ¿no? Y surge otro de los grandes problemas. Tiene que casar a su hermana, Petronila. Entonces, bueno, pues se recurre a los artificios de la época. Petronila tiene 15 años. Se busca a un señor que era el marido de una sobrina de uno de los grandes señores de Francia, el Teobaldo de Campaña. Si lo habéis visto, era de la parte azul. Este estaba casado, tenía 50 años. Y le dicen, te casas tú de 15 años con tú de 50 años. Era un apaño dinástico. Parece que a Petronila también le gustaba el de 50 años. Bueno, pues oye, allá es. Y además se complica con el nombramiento de los obispos. Entre una pelea entre Teobaldo, Luis, el Papa.
bueno, guerra. En esta guerra el incidente más famoso es el de Vitry, en el cual mueren entre 200 y 300 personas en una iglesia. Las tropas de Luis VII han ocupado la población y mujeres y niños se han refugiado en la iglesia. La iglesia es incendiada por las tropas de Luis VII y mueren entre 200 y 300 personas. Esa situación quedará siempre en la cabeza de una persona que llamaban mojigata como Luis VII. Quedó absolutamente fijada en su vida. Él era contrario a las grandes manifestaciones de crueldad propias de la época. Paz con Teobaldo de Champaña en el 43 y en Saint-Denis se firma la paz. Y aquí hay un tema importante. Ellos se han casado en el 37. Hasta el 47 no tienen su primera hija. Y es hija. En 10 años, en unas parejas cuya labor fundamental era procrear y garantizar la continuidad de la dinastía, en 10 años solo han tenido una hija, lo cual es un tema confuso. De ahí vienen pues algunas ideas de que si se llamaba de que, pues, que él era un poquito parado en ese momento, tal. No es cierto por un tema, porque después se casó otras 2 veces y tuvo hijos con las otras 2 mujeres. No se sabe por qué, pero en 10 años no tuvo esto. Evidentemente, cuando se casaron, ella tenía 15 años, él 16, pero ya con 20 o 22 años, aquí ya tenía 25 años, estamos hablando de... Era viejo para la época. Bueno, 25 años, bueno, ya era más vieja para la época, porque 25 años para la época ya era una edad. Lo que pasa es que ella tuvo una vida absolutamente anómala. Sí. Empiezan a surgir problemas. Y el primer problema se empieza a manifestar en la cruzada. La cruzada, en el año 46, el Papa lo que hace es que predica la cruzada y el testigo lo recoge San Bernardo de Claraval, segundo gran eclesiástico que nos encontramos. Nos hemos encontrado a Suger y después a San Bernardo. Otro hombre fundamental en la historia de la Edad Media, o sea, es absolutamente fundamental. San Bernardo de Claraval predica la cruzada en Francia y entonces lo que hace nuestro amigo Luis VII es convocar en Bécele, ahí está el cuadro, a todos sus súbditos, todos sus nobles súbditos, para iniciar la cruzada. La cruzada tiene un lema, es hacia Jerusalén. Lo digo que tiene un lema porque esto condicionará después a alguna actuación de Luis VII. Pero Leonor se va a la cruzada. El que las mujeres fueran a la guerra no era extraño. A una cruzada era la segunda, que tampoco había tantas cruzadas, bueno, pues era un poco más llamativo porque el viaje era larguísimo. Pero claro, Leonor no puede, era coqueta, era reina, no puede renunciar a 20 carromatos de vestidos, a un montón de doncellas. Si va la reina, tienen que ir alrededor de la reina, pues las mujeres de los nobles, y se dice, y esto lo recogen los historiadores, que las noches en un campamento militar con tantas doncellas y tal, pues eran un tanto complicadas. Aparte de ello, la longitud, el mover aquello, la logística de mover aquello era complicado, el tiempo que se tardaba era complicado, en fin. La verdad es que el favor que le hizo a la cruzada a Leonor fue maravilloso, se la cargó. Se la cargó por esto y por otras cosas, ¿no? Entonces, recorren toda Europa, con Conrado también, que iban alemanes también, y llegan a Bizancio. Y se llegan a Bizancio y se encuentran con la corte de los Comenos. Y entonces ya Leonor queda totalmente deslumbrada. Estamos hablando todavía de una mujer muy joven, a la cual le gusta el lujo, le gusta esto, que viene de un París atrasadísimo. ¿Quién lo diría? Bueno. Y se encuentra con una corte de lujo, de esplendor. El protocolo de los Comenos era oriental. Y los días que está ahí está absolutamente deslumbrada. O sea, queda totalmente, como dirían ahora los franceses, patada, por lo que ve en la corte, ¿no? El marido ya, vámonos de aquí, porque esto no es plan, ¿no? Y se van con unos guías que le proporcionan los bizantinos
para que atraviesen Turquía y que lleguen hasta Anatolia y que lleguen hasta Antioquía. Los guías lo hacen tan bien que lo primero que hacen es huir y meterles en todas las emboscadas que tienen, que pueden con los turcos. Con lo cual, cuando llegan a Antioquía, las fuentes más o menos fiables dicen que el ejército cruzado ha perdido las 4/5 partes de su fuerza. Los alemanes también han perdido un montón, que van por otro camino, pero en Antioquía vuelven a juntarse. Y en Antioquía se encuentran con otra persona peculiar. Guillermo IX, aparte de Guillermo X, tenía otro hijo que era Raimundo. Y Raimundo era un segundón. Y el problema de los segundones, que nos aparecerá sucesivamente en la exposición, era que cuando morían los padres se quedaban con nada, o con unos feudos pequeñísimos, pero eran hijos de reyes o hijos de grandes señores. Entonces este señor, Raimundo de Poitiers, o Raimundo de Antioquía se le llama después, coge y parte de Francia, sale de Francia, con un grupo de amigos. Llamémosles amigos, llamémosles mercenarios, llamémosles lo que sea, aventureros, lo que sea. Se planta en Antioquía. Y ahí se encuentra con una viuda, la princesa Alix de Antioquía. La princesa Alix de Antioquía, que ve llegar a este hombre, todos estos eran hombres agraciados, altos, fuertes, o sea, que estaba viuda y que además necesitaba una espada para defender su reino, dice, este se va a casar conmigo. Y él no despeja esa incertidumbre, sino que además la alimenta. Yo me voy a casar contigo. Sorpresa. Se casa con su hija de 10 años, Constanza, y embarca a Alix hacia Jerusalén y se queda él con el reino. O sea, un hombre realmente... De su época. De su época. De su época. Entonces, era solo 9 años mayor que Leonor, o sea, era un jovencito. Entonces llega allí a Antioquía, y en Antioquía se habla, hay unos dicen que están 10 días, otros que están varias semanas, no estuvieron mucho tiempo. Entonces se dice que las conversaciones entre Raimundo y su sobrina carnal, no sobrina de 3º o 4º grado, eran eternas, que se celebraban sin la presencia de Luis, y que hablaban del bien y del mal. Bueno, vamos a ver, de todos los supuestos amoríos que tuvo Leonor, este es el que probablemente pueda tener más fundamento, sin yo decir que hubiera amoríos entre Raimundo y Leonor. Pero es de todos los que se habla de ella, es que hubo un lío con su tío. Yo no digo ni sí ni no, pero se recogen que las conversaciones sean de día, de noche, a todas horas, sin la presencia de Luis. Luis empieza lógicamente a decir, esto no me gusta. Y encima no le gusta otra cosa. Él es un hombre profundamente religioso y se ha fijado como objetivo Jerusalén. Raimundo no quiere que la cruzada salga de Antioquía porque está muy amenazado por los musulmanes. Entonces lo que pretende es dejar las tropas de la cruzada que se queden en Antioquía defendiendo a Antioquía. Y en eso se junta con Leonor. Leonor intercede ante su marido para que se quede en Antioquía. Luis dice que naranjas de la China, que a Jerusalén. Bueno, llegan a Jerusalén, ya está el matrimonio muy tocado, en Jerusalén es un auténtico fracaso, y entonces embarcan otra vez hacia Francia. El viaje de vuelta es dramático porque les atacan, van en 2 barcos, atacan al barco del rey, atacan al barco de la reina, secuestran al barco de la reina, al final llegan los 2. Bueno, parece que hay un intento de reconciliación. Todo el mundo dice, bueno, aquí va a haber, porque al año nace la segunda hija. Si la primera hija nació 10 años después del matrimonio, la otra tarda 3 años en tener un segundo hijo. 3 años. Veréis que después es muy diferente. Luis, que había dejado a Suger un poco de lado, vuelve a los brazos de Suger, a los brazos en el sentido de consejero. Y Leonor se siente desplazada. Leonor, que había sido la dueña del reino y la cabeza por la cual pensaba Luis, pues bueno, se siente desplazada. Pero es que surge otro problema, y es quién va a ser el rey de Inglaterra.
Los reyes de Inglaterra hemos visto que tenían enormes posesiones dentro de Francia. Y entonces hay dos aspirantes al reino de Inglaterra con derechos. Unos, Godofredo Plantagenet, Godofredo Retama, Retama, porque ya un llamado el Hermoso, conde de Anjou y padre de Enrique de Normandía, futuro marido, y Esteban de Blois, ambos súbditos de Luis, y Luis apoyaba a Esteban de Blois. Estos eran grandes señores y tenían los dos ciertos derechos al reino de Inglaterra. Se intenta cerrar algún acuerdo entre ellos, no se consigue y hay guerra. Pero aparece otra vez Bernardo de Claraval, y Bernardo de Claraval sorpresivamente detiene las hostilidades. Se acaba la guerra. Llega Enrique de Normandía y rinde homenaje a Luis. Enrique de Normandía aspiraba a ser rey de Inglaterra y se presenta como súbdito de Luis VII. Bueno, pues estamos hablando de agosto de 1151. Muere Godofredo el Hermoso. Sobre este también hay otra historia. Hay una historia que dice que Leonor tuvo una aventura amorosa con este Godofredo el Hermoso. Lo mismo que he dicho, que yo lo de Raimundo y lo de los trovadores lo pongo en duda, porque los trovadores su trabajo era tocar el laúd o lo que fuera y soltar poemas, y a lo mejor cuanto más picantes, que eran algunos picantes, pues mejor. Lo de Raimundo, bueno, pues estamos hablando en plena cruzada, ya con el marido un poco esto va. Yo lo de Godofredo el Hermoso yo creo que es una maledicencia, pero ¿quién lo sabe? Hereda Enrique los derechos de Godofredo. Curiosamente, cuando lleva 15 años casada, con 30 años, se da cuenta de que su marido, Luis VII, es pariente suyo. Es pariente suyo. Con un cierto grado de consanguinidad. A ver, ahora me explico un poco. Lo de la consanguinidad estaba muy poco definido en aquella época. Entonces, en el siglo XII hay algunos tratadistas católicos, cristianos, que intentan normalizar el tema y definen los grados de consanguinidad. Claro, los grados de consanguinidad eran geniales porque si tu abuelo se había cruzado con el bisabuelo de no sé quién, podía haber consanguinidad. Y como estos no se cruzaban los abuelos, sino que estaban todos cruzados, pues claro, siempre eran consanguíneos, o sea que no había el resto. Pero se da cuenta en ese momento, coño, perdón, llevas con 15 años casado y tienes 2 hijos. Entonces solicita anular el matrimonio. Se forma el follón, intenta ver, pero bueno, consigue anular el matrimonio. Yo no me explico cómo la Iglesia lo podía hacer ahora y a veces antes y cómo lo puede hacer ahora, pero bueno. Sí, te explico. Pagando. Bueno, pues en aquella época igual. Situación. Esta mujer se encuentra en Beaugency, soltera y sin compromiso. Y se inicia el viaje a Poitiers. Y el viaje a Poitiers es curiosísimo. Volvemos a los segundones. Porque en el viaje a Poitiers la intentan raptar 2 veces. El rapto era una forma de matrimonio en la época, más o menos aceptada. Porque una vez que la habían raptado, ya no había más posibilidad. Oye, si la has raptado, y bueno, la has raptado para algo, pues ya te casas con ella. Es lo de don Juan Tenorio, que no era un conquistador, era un escalador. Llegaba donde estaba la novicia, y entonces ya la novicia dice, si has llegado aquí, van a todos a comentarlo, pues ya, pues esto es algo parecido. Pues esto, entonces, ¿y quién intenta? Claro, ya total, oye, pues disfrutémoslos. Intentan 2 raptarla. Y son 2 segundones, por eso digo que los segundones serán una constante. Uno es un segundón hijo de Teobaldo de Champaña, el que hemos visto antes que se cabreó porque su sobrino le habían... Bueno. Y otro es el hermano pequeño de Enrique, Godofredo, que estará dando la paliza un tiempo. Asombrosamente, en 2 meses, se casa con Enrique. Con 2 meses. Se ha separado del marido, con el cual lleva 15 años casada, y en 2 meses se casa con Enrique Plantagenet. O sea, historia, bueno, no se sabe, es un acuerdo o no un acuerdo, hay rumores, hay gente que dice
que se habían conocido cuando le había rendido homenaje a su marido, que había quedado prendada de él. La verdad es que el tipo debía tener una muy buena planta y debía tener además un carácter muy especial. Muy especial. Pero es que esta mujer tiene, dependiendo de la edad que digamos, entre 29 y 30 años, y él tiene 19. Ah, qué bien. Sí, pero es que en aquella época, una mujer con 30 años Ya era mayor. ya era mayor. Y él tenía 2 bastardos ya reconocidos. O sea, estamos hablando de un tío así. Y era, bueno, entonces, en este caso sí se habla de que ella se casa enamorada de él. Pero si antes ha tardado 10 años en tener hijos, y después en 3 en tener la segunda hija, en el 53 nace el primer hijo, Guillermo. Estos no esperan. Guillermo muere a los 3 años. Guillermo no contará para la historia. Pero simplemente os voy a decir un detalle. Con este hombre, me adelanto a mucho más, pero con este hombre tuvo comprobados 8 hijos. 8 hijos. Con el de 19. Con el de 19. Tuvo 8 hijos. Ella tenía 30. Pero es que el último hijo lo tuvo con 44 años. Lo cual, 44 años en la época era la caraba, que es Juan sin tierra. Cuando he dicho que tuvo 8 hijos, son 8 hijos de registro. Pero hay por ahí voces autorizadas que dicen que realmente tuvo al menos 10 embarazos. Uno de los embarazos llegó a término y tuvo otro hijo que murió al poco tiempo. Y después otro que dicen que llegó a nacer, pero no llegó a nacer. Hablan de 10. La verdad es que registrados solo hay 8. Solo hay 8, pero vamos, fijaros que en 15 años con su marido, primer marido, había tenido 2. Y con este hombre, ya ella más talludita y tal, tuvo. Mientras tanto, el otro también tuvo sus aventuras, ¿no? No dejó de. Bueno, reina de Inglaterra. Les hemos dejado a él como aspirante al trono de Inglaterra y como ella, esto. Primero hay que decir, como ella, bueno, recién casada. Imaginar lo que es para el rey Luis VII, que estaba enamorado de su mujer, que de golpe porrazo se encuentra, que la mujer le deja y que encima se casa con un súbdito suyo, que sumando las posesiones de él más las de ella, superan con mucho las posesiones del poder que tenía el rey francés, el poder que tenía Luis VII. O sea, para él es un tema absolutamente dramático, Políticamente es un drama. Él puede hacer desaparecer la dinastía de los Capeto, que estuvieron a punto, y aparte del drama personal, ¿no? En Inglaterra han nombrado rey a Esteban de Blois, el contendiente del padre de Enrique. Este Esteban de Blois era bastante desastre. Tenía un hijo que era más desastre aún, y un sobrino que no tenía descendientes. Sigue la guerra entre ellos, no tenía descendientes viables. Entonces, para llegar a la paz, lo que hacen es que Esteban de Blois lo que hace es que nombra heredero a Enrique, que no era familia suya, bueno, eran familia todos, pero no era familia de esta suya. Nombre de Enrique. De tal suerte que muere el año siguiente y Enrique es nombrado rey de Inglaterra. Podemos hablar de coronaciones, pero es que las coronaciones había como 4 coronaciones, porque a la gente le gustaba ver estos festejos y además reforzaba la imagen real. Y entonces, bueno, pues había. Cuando hablo de rey de Inglaterra, los reyes de Inglaterra vivían más en Francia que en Inglaterra. De hecho, algunos de sus reyes, como Ricardo, se decía de él que no sabía hablar inglés. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, se decía de él que no sabía hablar inglés. O sea, imaginaros, Francia era más importante para ellos económica y políticamente que Inglaterra. Inglaterra, pues bueno, eran reyes de Inglaterra y súbditos del rey francés, pero bueno. Nace el segundo hijo de Leonor, a los 2 años. Este hijo ya será más importante, será Enrique, después le llaman Enrique el Joven. Otra vez Leonor, pues llega a la corte, trovadores para arriba, para esto, o sea, el Bernat de Ventandor. Este hombre es un hombre muy curioso porque sus padres eran paneros. Paneros eran que los que hacían el pan
en el señorío de Ventandor, que era un señor y eran los paneros. El señor de allí se mosqueó porque este hombre andaba detrás de la mujer de la señora del señorío y le puso los patines y se fue al reino de Inglaterra. Y también, bueno, pues es otro de los rumores, yo creo que absolutamente inciertos. Lo que pasa es que estos hombres eran pequeños aventureros que tenían una cierta facilidad para la poesía, para el canto, alegraban las fiestas y pues eran también un poco picarones, ¿no? Recuperan las leyendas artúricas. Y Luis VII, el hombre, tiene que casarse, tiene que hacer algo, porque tiene que garantizar la continuidad. Pero el hombre tiene mala suerte. Se casa con Constanza de Castilla y tiene otras 2 hijas. Ya no se junta con 2, con 4, con 2 hijas, Margarita y Adela, que aparecerán otra vez después. Las primeras, dejarlas un poco porque, bueno, serán grandes señoras, pero estas 2 sí tendrán importancia en nuestra historia, Margarita y Adela. Constanza muere en el parto de Adela. Cuando hablamos de los nombres, os aparecerán los nombres de Adelaida, Alix, pero bueno, vamos a tomar esto. Leonor y Enrique son súbditos de Luis. Entonces aparece un señor que es Tomás Becket, tercer eclesiástico de la historia. Schubert, Bernardo de Claraval y Tomás Becket. Este era un hombre poderosísimo. Habla un poquito de él. Le gustaba el dinero un montón, le gustaba el lujo, esto. Tenía 8 hijos. El que después era Santo Tomás Becket, tenía 8 hijos. O sea, no era tampoco 8 hijos. Y pactan un acuerdo entre súbditos y reyes que se casará Enrique, el que ha nacido después, el primogénito, porque su hermano ha muerto, con Margarita de 6 meses. Él tiene nada, él es un crío, y pactan, cuando Margarita tiene 6 meses, que Enrique se casará con Margarita. La cara que debían ponerlo Enrique y Leonor era curioso. Hemos emparentado con la familia real francesa. Tenemos más tierras que ellos. Nuestro hijo se casa con la mayor del rey, que no es hija de Leonor, porque Leonor con él tenía otras 2 hijas. Y entonces, aunque prevalecían los derechos de las hijas mayores, de las hijas de Leonor, pero una situación confusa, que les podía dar pie a pedir en un momento el reino de Francia. Bueno, Inglaterra pacificada, vuelven a Aquitania, estuvieron muchísimo tiempo en Francia, y vuelve Leonor con lo de Tolosa. Era una fijación. Leonor llega y dice: yo Tolosa lo quiero, porque Tolosa era una mayoría. Tolosa, pensar que era toda la costa mediterránea, era una región rica, era una región potente, y que si además tomaban Tolosa, ya a Luis no le quedaba nada. Si prácticamente toda la fachada occidental de Francia era de ellos, se quedaban con la fachada mediterránea, pues se quedarían con poco más. Y aquí hay una cosa muy curiosa, porque Enrique monta un ejército y ataca a Tolosa. Y cuando tiene Tolosa prácticamente rendida, Tolosa era del cuñado de Luis VII. Cuando tiene Tolosa prácticamente rendida, se presenta en Tolosa, en la plaza de Tolosa, se presenta a Luis VII. Entonces, claro, podría haber matado 2 pájaros de un tiro. Ocupo Tolosa, me quedo como prisionero o me cargo a Luis VII y ya se acabaron los capetos. Pero llega y renuncia a tomar la plaza de Tolosa. Dice que no puede atacar una plaza cuando su señor natural, Luis VII, está dentro de la plaza. Una cosa extrañísima. Nadie sabe lo que pasa. Se retira. 1160. Leonor vuelve a Inglaterra para sustituir a Enrique, que está implantando reformas administrativas en Normandía. Hemos hablado de Enrique como guerrero. Era un inmenso guerrero. Un hombre que no dejaba el caballo nunca, que estaba esto, pero un hombre a la vez relativamente organizado. Cuando digo organizado era que a Luis VII se le levantaba a los señores, a este no se le levantaba a nadie, porque al que se le levantaba le daba. Y además organizó el reino, montaba cortes 2 o 3 al año, al tipo de las cortes españolas, en las cuales reunía a sus súbditos, a sus nobles, y les mandaba instrucciones. Llegó a codificar algunas leyes,
Y económicamente era un tío organizado. Había una cosa que eran los paper roll, que lo que hacía era recoger una contabilidad elemental de la corona. Por eso sabemos lo que gastaba Leonor en trapos. Porque aparecen recogidos. Se le ha entregado a la reina tanto dinero para esto. O sea, queda reflejado. Eso es historia. Pero aquí, en la década del 60, empiezan los líos. Hasta ahora estamos hablando de que llevan 8 años casados. Ella tiene 47, 48 años. Va el tema bien. Ha tenido un parto tras otro. Bueno, él tiene aventuras todas las que se quieren y más. Porque las tiene. Pero, y hay 3 problemas. Uno es Tomás Becket. Otro es que el rey de Francia va a tener un heredero, Felipe II Augusto. Y el tercero es Rosamunda de Clifford. Se juntan los 3. Y estos 3 confluirán de tal forma que desharán totalmente el matrimonio. Los problemas empiezan a raíz en el entorno del 1164-1165. Enrique quiere controlar la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra tenía básicamente 2 grandes sedes episcopales, Westminster y Canterbury. Canterbury era lo que es para nosotros Toledo. Estaba el cardenal primado, allí era arzobispo. Y el arzobispo de Canterbury era el que coronaba al rey, el que organizaba absolutamente todo. Bueno, lo mejor era tenerle controlado y sacar los problemas de impuestos, de líos y tal. Y entonces coge a Tomás Becket, su hombre de absoluta confianza, y lo nombra arzobispo de Canterbury. Bueno, hasta ahí bien. Pero el señor que ha tenido 8 hijos, que le ha gustado el dinero, que tal igual, se vuelve absolutamente cristiano, apostólico y romano. Y no deja que el rey meta mano en la iglesia. Lo cual es un tema absolutamente desconcertante. No sabe cómo hubo esa conversión de una persona totalmente mundana a este tipo de cosas. Se enfrenta a Enrique. Es defendido por Leonor y la reina Matilde. Igual que con su suegra francesa, Adelaida, de Saboya, tuvo fuertes problemas, Matilde, la suegra inglesa, sí apoyó siempre a Leonor. Sí apoyó siempre a Leonor. Al final tiene que huir a Inglaterra, en el 64, bajo la protección de Luis VII. Hay una anécdota. Enrique manda a Inglaterra unos enviados a que le entregue Luis VII Tomás Becket. Y el rey le recibe y sarcásticamente dice: ¿pero cómo? Yo que soy incapaz de remover a un pobre clérigo, tú me vas a pedir, el rey de Inglaterra me pide que le entregue prisionero al eso es una barbaridad, y se queda con él. Se queda porque es un arma política de primer nivel. Luis VII no era tan tonto, se consiguió mantener. Se vuelve a casar, porque tiene que casarse. ¿Con quién? Con Ana de la Champaña, que lógicamente es otro de sus familias. Y llega y tiene, bueno, previamente a esto, estos empiezan a tener un cierto miedo. Y lo que hacen es acordar ya no era acordar el matrimonio, sino casar a Enrique con 5 años y Margarita con 2 años. Los casan. Cuando se habla de esa normalización del matrimonio, en esa de que hablan de la codificación del matrimonio, en el siglo XII ya se empieza a hablar de no de la boda, sino de la edad mínima en la cual una mujer podía tener relaciones con su marido. Una cosa es cuando se casaron. Y entonces hay una discrepancia entre los 12 y los 15 años. O sea, casan a esta niña con 2 años, pero evidentemente ni el de 5 va a hacer nada, ni ella va a hacer nada. O sea, olvidémonos. 1165 nace el heredero, Felipe, que será el Felipe II Augusto. Todo cambia para el mío. Este empieza a tener problemas, tiene un problema con Tomás Becket, aparece Rosamunda, Matilde muere, su apoyo. Enrique se vuelve un déspota. Lo había sido siempre, con sus súbditos. Y entonces ahí he puesto: Leonor defiende los derechos de sus hijos. ¿Realmente los defendió o los utilizó? Porque esta mujer era una mujer de armas tomar. A él le quedan en ese momento 4 hijos. Tenía las otras 4 hijas, pero él le quedan 4 hijos. A las otras hijas prácticamente las ha colocado todas. Una con un rey de Sicilia, otra con un rey de Castilla, otra en el Imperio, en fin, las tiene todas más o menos colocadas.
Colocadas me refiero a que con las bodas que se hacían en aquella época, es que se colocaban a la gente, ¿no? Le queda Enrique, el joven, que es el segundo esto. Le queda Ricardo, le queda Godofredo y le queda Juan, le quedan 4. Entonces, lo primero que hace nuestro amigo Enrique es, si tú te estás apoyando en Francia y en Tomás Becket, yo voy a intentar desmontarte el tema este. ¿Cómo te lo desmonto? Haciendo que mis hijos, como tienen posesiones o van a heredar posesiones en Francia, presten homenaje a Luis. Y entonces Monmouth presenta a Enrique el Joven como señor de Normandía y Anjou, que no le da ni Normandía ni Anjou, que se queda él, pero este va a ser. Normandía y Anjou eran los dominios tradicionales de los Plantagenet en Francia. Ricardo, el Poitou y Aquitania, los de Leonor, y Godofredo, Bretaña. Carácter de estos 3, Juan, vamos a dejarle aparte. Juan es que nacerá en el 66, es que estamos hablando todavía de... Bueno, Enrique el Joven, podría adelantar también, era el típico deportista. No, es verdad, lo único que le gustaban los torneos. Era un hombre que, amable, la gente le adoraba porque era un hombre que deslumbraba, le gustaban los torneos, estaba permanentemente gastando dinero en torneos y tal. De hecho, tenía equipos de torneo, era el capitán del equipo de esto. Ricardo era un hombre, un auténtico salvaje. Sí. Un auténtico salvaje. Cruel, guerrero, un auténtico salvaje. Y Godofredo era taimadito. ¿Era? Taimado. Un hombre... sabía que era muy difícil que llegara a esto, entonces él jugaba a 7 barajas. La reconciliación ni con los reyes ni con Tomás Becket encaja. Y llegamos a la década, no digamos prodigiosa, pero esto. Bueno, esta no es Leonor. Esta es una representación, puede ser Leonor también, porque hay, es que no sé. Supuestamente he puesto 2 de Raimunda Clifford. Supuestamente esta es Raimunda Clifford. Bueno, es una pintura que hay por ahí, que unos dicen que es Leonor, pues es Raimunda Clifford. Dicen que era guapísima también, hombre, para deslumbrar a Enrique, que era el señor que más posibilidades tenía en Inglaterra, pues hombre, debía ser algo espectacular. Él también ya era talludito y Raimunda de Clifford nace en 1150 y muere en 1176, o sea, ella se une con Enrique con 15, 16 años, o sea, una cría. No tuvieron hijos, bueno, hay rondando por ahí un hijo que dicen que pudo tener, pero no tienen hijos oficialmente. 1170, intentando recoger a sus hijos, le corona como rey a Enrique el Joven. Ha hecho que presten homenaje a Luis, intentando parar a Luis, y a la vez lo que coge a Enrique para intentar detener también es, Enrique es un rey raro, es una especie de correy, no una especie de, eres rey pero yo mando aquí. La coronación no la hace el obispo de Canterbury, veis lo que os comentaba, que para ofender a Tomás Becket, no es Tomás Becket, que está huido todavía en Francia, que se lo hace Westminster, lo cual es un escándalo. Ricardo toma posesión de Aquitania, también a medias, porque él no soltaba nada, ni la madre soltaba nada. Tomás Becket vuelve a Inglaterra y es asesinado. Le dicen, puedes volver, y es asesinado. Hay una historia, todo el mundo dice, esto que dicen que lo mata al rey. Eso es otra historia. Que el rey estaba de Tomás Becket hasta aquí, cierto. Pero no hay pruebas de que él fuera el que mandara a ejecutarlo. Sí es verdad que un comentario normal del rey, que está recogido esto, es ¿quién me librará de este clérigo? ¿Quién me librará de este clérigo? Y claro, eso era una petición directa a que lo mataran, o que 3 personas en concreto tomaran aquello como vamos a colgarnos la medalla que somos nosotros los que matamos a Tomás Becket, y lo mataran. Efectivamente lo mataron. Él se tira encima de la tumba, se hace azotar encima de la tumba, en fin, un tema diciendo que no ha sido, que por Dios y tal. Pero bueno, es un problema porque el pueblo inglés estaba deslumbrado por este señor, por Tomás Becket. Y fue santo Tomás Becket.
hemos visto que casi ha repartido los territorios. A uno le ha hecho rey, aparte le iba a dar Normandía, al otro le iba a dar Bretaña, al otro le iba a dar Aquitania, y lo que hace es que se le queda a Juan, que es un niño, sin tierra, es un niño, y entonces intenta casarlo, y entonces para casarlo le tiene que dar tierras, y entonces lo que hace es que le quita tierras a los otros, y los otros dicen: a mí no me quitas nada. Y el primero que se levanta es Enrique el Joven, que públicamente, en un acto público, dice que a mí no me quitas nada. Y comienza la guerra entre ellos. En esta guerra están participando los tres hermanos mayores. Juan no, porque no tiene ni capacidad. Pensad que ha nacido esto empieza la guerra en el 72-73 y estamos hablando de que este nació en el 66, no tiene capacidad. Empieza la guerra con la ayuda de Luis VII, que está allí, lógicamente, esperando. El tonto, está esperando. Que no fue, ya digo, que le hablan de él, pero no fue tonto. La guerra les va muy mal, tanto a Enrique como a Ricardo como a Godofredo, les va mal. De hecho, sorpresivamente o no, Leonor es tomada prisionera primero en el 1174 y pasa de ser la reina de Inglaterra y la madre de sus hijos a estar prisionera en Salisbury. Estará prisionera 15 años en un castillo. La prisión no debía ser tampoco muy dura, pero está prisionera allí. Está prisionera. Nos encontramos entonces un Luis VII esperando, aguantando, con un hijo ya varón, un Enrique II enloquecido con 3 hijos que van detrás de él y una Leonor prisionera en... Bueno, el rey se sigue con Rosamunda. Lo de Rosamunda era un escándalo porque había tenido amantes, pero lo de Rosamunda dicen que le hacen un pabellón de caza. Esto es falso, lo de Boston no es así. Dicen que cuando, antes en el año 66, la reina iba a dar a luz allí en Boston, a Juan sin tierra, y no va allí porque está ella, en fin, no es cierto, pero bueno. Intento de divorcio que no se consigue porque la iglesia dice que otro divorcio no, y con lo cual muere en el 76 Rosamunda, con 26 años. Y empiezan los líos de quién se casa y quién no se casa. Había un compromiso entre Ricardo y Adelaida. Adelaida, por eso digo que los nombres están, Adela y Adelaida. Y Luis VII exige que ese compromiso se cumpla. Margarita ya se ha casado con Enrique, y ahora tú, la segunda hija de Constanza de Castilla, te vas a casar con Ricardo. Hay un problema. Adela es amante de Enrique II, del padre, lo cual complica la situación. Y además se dice que ha tenido un hijo con él. El tema es un poco extraño, ¿no? Yo pido que mi hermana se case con tu hijo, pero mi hermana está aliada contigo y ha tenido un hijo contigo. Es un tanto complejo. Llegamos a 1184 y aquí empezamos con la película León en invierno, que habréis visto casi todos. La escena es, evidentemente está muy novelada, pero es muy buena la película. Está muy novelada, pero es muy buena. De hecho, parece que refleja una reunión en Pascua de Navidad de las 5 personas, los 3 hijos y... porque Enrique ha muerto, perdón, es que Enrique morirá. Enrique morirá. Entonces, bueno, entonces de los 3 hijos y Leonor y Juan, y Enrique. No está claro cómo fue la reunión porque está novelado, es una película. ¿Ya te has perdido? Pues no vea yo hasta que conseguí el hilo. Todavía queda. ¿Cómo que sí queda? No, ya se van a morir todos uno detrás del otro. Tú no te preocupes. Van llegando a una edad ya provecta. Bueno, entonces, bueno. Ella tiene 62 años y él tiene 50. El aspecto de ella es muy superior al de él, con 62 años. Él está cojo, le ha pegado una coza a un caballo, lleva la vida de guerrero, de crápula, y entonces ya tiene una... Al final no consigue lo que él quería. Lo que él quería era, sobre todo, frenar a Ricardo, porque Ricardo quería ocupar Aquitania. Y entonces
lo que amenaza a Ricardo es, bueno, que va a soltar a su madre, entonces su madre va a reivindicar a Aquitania y no mata, bueno, pero es una... Ricardo Godofredo volverá a combatir a su padre con el apoyo de Felipe Augusto. 1186 muere Godofredo. Godofredo muere en un torneo. Él se niega a rendirse en el torneo y es pisoteado por los caballos. Muere Enrique II en el 89. Ya Ricardo, rey, con Leonor libre. Pero Godofredo dejará un hijo y dejará una mujer que es absolutamente enemiga de los Plantagenet. Y ese odio de la familia de su padre, y ese odio se lo transmitirá a su hijo Arturo. Bueno, Leonor siempre fue defensora de Ricardo. Ricardo fue el más espectacular de todos, y evidentemente cuando estaba Juan Sin Tierra, que era un hombre muy poco... Si habéis visto la película, lo ponen de tonto, y ante Juan XXVI y Arturo, hijo de Godofredo. A Ricardo lo coronan, pero al año de coronarlo se va a Tierra Santa, a la cruzada. Y aquí hay otra historia curiosa. Hay dos matrimonios. Uno es el matrimonio de Ricardo con Berenguela, hija del rey de Navarra. Leonor va a buscar a Berenguela y se la lleva a Mesina, que está él esperando con la cruzada allí en Mesina. Se la lleva. Se juntan ahí Juana, que bueno, está una de las hijas de, que es otra historia, de Leonor, Berenguela y Sancho Navarro. Bueno, en fin, hay también algún tipo de medio lío de faltas ahí extraño, pero bueno. Es que si no, es que con el lío de faltas al final esto parece no sé, una revista. Una película porno. Sí. Sí, porque esto no, bueno, pero era lo de prácticamente, os estoy hablando de lo que está más o menos comprobado. De lo que no está comprobado ya es... Ya puede ser. Ya es Bueno, Juan Sin Tierra se queda con el reino de Inglaterra. Esta es la típica película, lo que habéis visto en las películas. Robin Hood. Ricardo cae en manos del emperador cuando vuelve. Tiene un fracaso en la cruzada fue un fracaso. Fue un fracaso. Vuelve y el emperador lo que hace es, aparte de retenerle, pide un rescate absolutamente delirante. Leonor lo reúne y se va a Maguncia a pagar el rescate. Bueno, Ricardo es herido de muerte, lo sabéis, lo de la flecha que se dispara de una torre y tal, lo matan. Pero queda la última aventura de Leonor. En el año 1200, estamos hablando de una persona con 78 años, cruza los Pirineos en invierno y se va a buscar a una de sus nietas, hija del Alfonso VIII de Castilla, y de Leonor, de una de sus hijas, se va a buscar a esta para casarla con el hijo de Felipe II Augusto, el nieto de Luis VII, el nieto de su primer marido. La coge, se la lleva y esta será Blanca de Francia, Blanca de Castilla, una de las grandes reinas que tuvo Francia. La última trastada de Juan es que él está casado. Y en una de las visitas que hace a uno de sus nobles, pues se encuentra con una chica de 14 años que se llama Isabel de Angulema. Entonces repudia a su mujer. Esta mujer estaba comprometida con el otro y se lleva a la de 14 años. Situación, otra vez follones entre las familias y tal. Juan Sin Tierra sigue habiendo guerra entre Francia e Inglaterra. Francia apoya a Arturo, al hijo de Godofredo. Hay una historia de que, bueno, Leonor está a punto de caer prisionera, la salva Juan Sin Tierra, y Arturo queda prisionero de Juan Sin Tierra. Aquí hay Juan Sin Tierra, si Ricardo era un bestia, este era más bestia aún. Este cogía pocos prisioneros. Lo primero que hace, esto es historia también, esto no es ninguna broma, es decir, que a su sobrino Arturo le casten y le saquen los ojos. Cosa que se niegan a hacer. Pero bueno, lo encierran en una torre,
y al poco tiempo aparece él, es una torre que da al Támesis, aparece él, le corta el cuello él personalmente y lo mandan al agua al Támesis, ¿no? Francia toma Normandía, en fin, en una situación dramática, y Leonor, agotada en el 1204, muere en Fontevraud. Se entierra en Fontevraud. Ahí veis, están enterrados varios. Ricardo está Ricardo está medio enterrado, porque no está el cuerpo entero, hay una historia con él. Sí, no, es que el cerebro lo habían llevado a otro sitio, a Rouen, y entonces hay una serie de historias sobre el posible... Bueno, esto es la historia. Y bueno, ya se ha muerto Leonor, ya poco tengo que decir. Y esta es donde... Entonces, bueno, pues hasta aquí llego. Entonces ahora las preguntas que queráis, las que sepa contestar, las que